Hola, bienvenidos estimados estudiantes a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 8 que tiene que ver con figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. Vamos a trabajar la página 152 del libro de texto que corresponde a la clase 1.1 de la unidad número 8, puntos y rectas. El problema inicial que se nos plantea nos dice lo siguiente, que dado dos puntos A y B que aparecen en el libro de texto, tracemos líneas rectas que, en el caso del literal A, pasen solo por A, en el literal B, pasen a la vez por A y por B. El número 2 nos dice que para una recta XY y un punto P, traza líneas rectas que, literal A, pasen por P y que corten a la recta XY. Y el literal B, que pasen por P pero que nunca corten a la recta XY. Observa en tu libro de texto, intenta resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo resolviste, intentemos resolverlo nosotros. En el ejercicio número 1 nos decía que tracemos líneas que pasen solo por A. Entonces, para eso utilizamos nuestra regla y hacemos el trazo de una línea que pase solo por A. Ahí tenemos una, pero también podemos nosotros dibujar otra de esta forma. También podemos dibujar otra de esta forma, otra de esta forma, y así sucesivamente podemos trazar las líneas que nosotros querramos y siempre van a pasar por ese punto. Entonces vamos a decir, en el caso del literal A, que se pueden trazar infinitas rectas. Ahora, en el caso del literal B, ¿qué nos dice el literal B? Nos dicen que pasen a la vez por A y por B. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Recordemos que un punto es un objeto o un elemento en el espacio que no tiene dimensiones, no tiene grosor ni espesor. Nosotros lo hacemos de esa forma porque lo representamos o hacemos nada más una representación. Entonces, al trazar la recta que pasa por A y por B, que en este caso es la recta azul, nos fijamos que si nosotros trazamos otra recta que pase por ella misma, ya no va a tener o no va a ser de igual forma, porque no hay otra manera de cómo yo pueda colocar otra recta que pase por esos dos puntos. Por ejemplo, yo lo puedo colocar de esta forma, no se puede, y las formas que yo busque no va a haber ninguna manera. Entonces vamos a decir en este caso que hay una única recta que pasa exactamente por las dos. Entonces vamos a decir hay una única recta que pasa por los dos puntos. Y ahí hemos resuelto el literal B del número 1. En el ejercicio número 2 me dicen que tengo un punto P y tengo una recta XY. En el literal A nos dice que tracemos aquellas líneas que pasen por P y que corten a la recta XY. En este caso, nosotros podemos empezar a trazar esas líneas de esta forma. Si nosotros trazamos en las líneas que pasen por ese punto y vayan cortando a la recta X, Y,
nos vamos a fijar que son todas esas líneas, pero resulta que dentro de todas esas líneas hay una única que pasa por el punto P y corta a la recta XY formando un ángulo de 90 grados, a la que nosotros le llamamos recta perpendicular de el punto que pasa por el punto P a la recta XY. Y si observamos que hay una única recta que pasa de esa forma. Ahora vamos a resolver el literal B. Nos dice en el literal B que tracemos las líneas rectas que pasan por P pero nunca corten a la recta XY. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar nuestra regla y ver de qué forma vamos a colocar esta regla para poder trazarlo de forma que pase por este punto P. Entonces si nos fijamos, si nosotros vamos colocando la regla de la forma en que la coloquemos, siempre va a ir cortando a la recta XY de la forma en como lo hagamos. Pero bueno, lo vamos haciendo hasta buscar una posición o una forma que me permita. Entonces, si nos fijamos, la posición que me lo permite, es colocando la regla en la misma dirección que la recta XY. Entonces, trazamos esa recta de esta forma y si nos fijamos, esa recta nunca va a cortar a la recta XY y siempre va a pasar por el punto P. Ahora, ¿será que podemos encontrar a otra recta que tenga la misma función? Y si nos damos cuenta, no, ¿verdad? No hay otra recta que cumpla esa misma condición. Entonces a esta recta que hemos trazado, esta de acá, le vamos a llamar recta paralela que pasa por el punto P. Entonces en el literal B decimos que esa recta que cumple esa condición es paralela, o la vamos a llamar paralela a la recta XY. Y ahí hemos resuelto nuestro problema planteado al principio de la clase. En conclusión, tenemos que la línea que pasa por los puntos A y B y se extiende indefinidamente le vamos a llamar línea recta AB y vamos a, en este caso, identificarla por los puntos por los cuales pasa. Se denota regularmente por las letras L y M. Es decir, que cuando nosotros veamos una letra de estas es porque está representando a la recta de A hasta B o de cualquier punto. A la figura formada por la unión de A y B le vamos a llamar segmento AB. Observemos que en este caso estamos diciendo de que es aquella línea que une los dos puntos, pero no se prolonga, ¿verdad?, de manera indefinida. Y siempre se va a denotar con los dos puntos que son los extremos y una línea hacia arriba. Si dos segmentos tienen igual longitud, tal como en este caso el segmento AB y CD, entonces vamos a simbolizarlo de la siguiente manera: AB igual a CD. Es decir, que si le quitamos nosotros la línea de arriba, significa que estamos hablando de magnitudes. Cuando una recta corta a otra formando un ángulo de 90 grados, vamos a decir que esas rectas son perpendiculares. Es decir, en este caso, la recta AB o el segmento AB es perpendicular al segmento CD. Lo vamos a simbolizar con este símbolo, o sea, con esta expresión, sin la comilla, ¿verdad? En este caso. Decimos entonces que en esta imagen el segmento AB es perpendicular al segmento CD. Dos rectas que jamás se cortan una con la otra le vamos a llamar rectas paralelas. En este caso, esta recta AB y esta recta CD son paralelas. Las vamos a denotar con este símbolo. En la imagen decimos que el segmento AB es paralelo al segmento CD y que se lee como se ha pronunciado. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, el primer ejercicio te dice que debes observar en el rectángulo y utilizar los símbolos
que son este de paralelo o este de perpendicular, para establecer la relación entre los siguientes segmentos. El segmento AB, que es el que va de aquí para acá, con el segmento CD. Tú vas a escribir con cuál de los dos debemos de expresar la relación. El segmento AB, que sería este mismo, con el segmento AD. Ahí ustedes van a definir cuál de los dos es, si son paralelos o perpendiculares. La relación entre el segmento AB y el segmento BC. En el ejercicio número 2 solo nos dice que en la siguiente figura utilicemos los símbolos de paralelo o perpendicular para indicar cuál de los siguientes segmentos que se muestra son paralelos y cuáles son perpendiculares. En este caso vamos a resolverlo para que puedas orientarte en el ejercicio del literal A. Por ejemplo, el segmento FD, F sería FB, el segmento FB, si nos fijamos con el segmento AC, forman un ángulo de 90 grados, incluso aquí aparece. Entonces, como FB y AC forman un ángulo de 90 grados, vamos a decir que estos segmentos van a ser perpendiculares. Ahora observemos que el segmento ED con el segmento AB nunca se cortan o no se cortan. Si nosotros lográramos colocar una regla acá y midiéramos las distancias, nos damos cuenta que tienen la misma. Entonces vamos a decir que estos dos segmentos o esos dos segmentos de recta son paralelos. Podemos seguir identificando, pero en este caso solamente van a estar estas dos relaciones. Porque, por ejemplo, el segmento FB con el segmento ED no son ni paralelas ni perpendiculares, sino que solamente secantes. Lo mismo FA con ED. Bueno, en este caso sí, no podríamos definir en este caso si son perpendiculares porque no sabemos el ángulo que generan. Entonces solamente esas dos relaciones. Ahora ubícate en la página 162 del cuaderno de ejercicios y resuelve los problemas que se te plantean, donde debes aplicar lo aprendido en esta clase. Espero las orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.